Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos al Círculo de Estudios Tomistas, el día de hoy, 8 de abril. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan más personas. Por el momento, les decimos que tenemos la conferencia Las facultades en general, la potencia intelectiva humana. Nos acompaña hoy el psicólogo Leonardo Rodríguez, que ya en otras ocasiones nos ha dado unas charlas sobre psicología tomista. Pero entonces vamos a esperar unos minutos mientras se conectan más personas. Bien, muy buenas noches, estimados amigos. Siendo las 7:05 de la noche, vamos a iniciar con nuestra sesión de estudio del Círculo. Bienvenidos a estas charlas virtuales que surgen como una propuesta de formación continua por parte del Círculo de Estudios Tomistas. En este espacio queremos reflexionar en torno a los principios del tomismo y su conocimiento como respuesta a los retos que propone el mundo moderno. En el día de hoy tenemos como invitado al psicólogo Leonardo Rodríguez. Eh, Él es psicólogo de profesión y enamorado de la filosofía tomista por convicción. Es autor de un libro de introducción al pensamiento de Santo Tomás y además administra desde hace varios años un blog en el que se esfuerza por difundir el pensamiento clásico.
Él crea contenido actualmente para YouTube en el que busca ofrecer a los interesados de manera sencilla y amena una presentación de la vida y la obra de Santo Tomás. Es una persona convencida de que la psicología actual se beneficiaría mucho si se entroncara en una antropología realista como la de Santo Tomás de Aquino. Psicólogo Leonardo Rodríguez, muy buenas noches, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar de nuevo la invitación. Buenas noches, Mauricio, para usted y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí, como ya lo he dicho en las dos oportunidades anteriores, es muy grato estar acá y poder compartir con ustedes este tema que me apasiona tanto y que veo con gran esperanza que cada vez hay más personas interesadas en este tema. Yo hace poco decía en un video que hace algunos años, hace 5 años, realmente encontrar interesados en la obra de Santo Tomás de Aquino, pues no era tan fácil, eran pocos, relativamente pocos. Y hoy veo con mucha alegría y con muy buenos ojos, por supuesto, que cada vez son más. De hecho, me atrevería a decir que hoy en día Santo Tomás de Aquino, a 800 años de haber vivido, 8 siglos de distancia, es el pensador que cuenta actualmente con más discípulos que están en su escuela. Y eso ya es mucho decir, tratándose de una persona que vivió hace tanto tiempo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero aportarles algo a ese proceso de formación tan interesante que ustedes están llevando adelante. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues antes de iniciar nuestra sesión de estudio, entonces empecemos con una oración como habitualmente lo hacemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, de nuevo, Leonardo Rodríguez, psicólogo, nos acompaña el día de hoy en esta charla del Círculo de Estudios Tomistas. Pero no quisiera empezar sin antes preguntarle sobre un libro que usted escribió, que creo que se llama Perlas de Sabiduría. ¿De qué se trata el libro y cuál es el fin de este libro? Sí, Mauricio, yo ese libro lo escribí hace ya varios años, creo que como unos 6 o 7 años, más o menos. En su momento fue un ejercicio bastante interesante, es un libro chiquito, realmente es un libro chiquito, pequeñito en cuanto a sus dimensiones físicas, y en su momento fue el resultado de 50 textos cortos que subí al blog Itinerarium Mentis, en donde se me ocurrió la idea de seleccionar 50
extractos, fragmentos cortos de distintos libros que he venido leyendo de distintos autores medievales, modernos, contemporáneos, en distintos idiomas, que, que me parece que eran párrafos que capturaban muy bien una idea, por ejemplo, la idea del mal o la del bien, o la definición de la lógica, o la definición del acto y la potencia, una idea, un concepto. Ese texto lo capturaba muy bien, entonces dije, bueno, tomemos ese texto, citemos a ese autor y desarrollemos en unos cuantos párrafos una pequeña, una breve explicación sencilla sobre ese texto. Y así surgió, que al principio no era la idea que eso fuera un libro, eso fueron artículos que subí originalmente al blog. Y después, andando el tiempo y viendo que la cosa iba tomando una forma bastante interesante, pues dije, pues ¿por qué no convertirlo en un libro? Entonces de ahí salió el libro que usted menciona. Es un libro al que honestamente hoy le haría yo muchos eh, ajustes, por supuesto, pero que en su momento fue para mí un ejercicio bastante interesante. Traté de escribirlo en un lenguaje lo más asequible que fuera posible para que hasta la persona más alejada de todos estos temas pudiera sacarle provecho. De hecho, no lo escribí, literalmente lo dicté, haciendo uso de estos aparatos modernos. Eh, Encontré un programa al cual yo le podía ir hablando y él le escribía, y entonces en realidad más que un libro es un conjunto de reflexiones en alta voz que un aparato me ayudó a transcribir. Entonces sí, eso fue un ejercicio bastante interesante y pues gracias por mencionarlo. Por ahí se vende, incluso hasta lo regalo al que me lo pide, porque yo los libros que he escrito no los he escrito con la intención de sacar de ahí ningún tipo de ganancia económica. Yo tengo mi trabajo, gracias a Dios, por lo tanto no espero de esas publicaciones ningún tipo de ganancia. Y honestamente lo regalo a las personas que lo desean, les envío el PDF, o si viven acá mismo en Bucaramanga, muchas veces incluso lo he regalado en físico, porque el interés que está detrás de ese libro y de todos los otros 2 o 3 que he escrito ha sido siempre la difusión sincera y sencilla del pensamiento de Santo Tomás. Perfecto, muchas gracias, Leo. Pues bueno, después de esta introducción, entonces ya empecemos con nuestro tema de estudio, lo que nos convoca el día de hoy, y es hablar sobre las facultades en general y a empezar a hablar un poco sobre la potencia intelectiva humana. Entonces, psicólogo Leonardo Rodríguez, buenas noches y tenga usted la palabra. Bien, Mauricio, muchas gracias. Vamos a ver, antes de empezar yo quisiera hacer un par de aclaraciones para mantenernos en todo momento aterrizaditos, realistas, para mantenernos con los pies en la tierra. Hace algunos meses vi en un canal de YouTube un video de alguien que decía, de hecho así se titulaba el video, que le iba a explicar a Santo Tomás en 15 minutos, creo que se llamaba el video, o Santo Tomás en 10 minutos, peor, algo así. Y claro, en su momento pues me llamó muchísimo la atención, entonces por eso hago estas aclaraciones antes de empezar. El tomismo, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, no es que sea imposible, difícil de pronto, sobre todo al comienzo, como todo, pero sí que requiere de un cierto camino, de un cierto recorrido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que
no podemos hacer un video que se llame Santo Tomás en 10 minutos. Si ustedes encuentran un video que se llame así, seguramente les van a vender humo, a entregarles algo que no es verdaderamente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Para que se hagan una idea, entonces les digo que el tema de hoy, como ustedes lo pueden ver, es las facultades del hombre, el alma, las facultades, y dentro de las facultades, pues la facultad intelectiva, que es una de las potencias de los seres humanos. Pero resulta que ese tema se enmarca dentro de una ciencia o una disciplina que es la psicología o la antropología filosófica. Pero, para complicar un poco la cosa, resulta que la psicología o la antropología es una ciencia, es una disciplina que depende de otra que es anterior, que es la filosofía, se llama filosofía de la naturaleza, que es la ciencia que tiene por objeto el ente móvil en toda su generalidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que habría que estudiar primero filosofía de la naturaleza para ahí sí después continuar con la antropología. Pero ahí no para la cosa. Para estudiar filosofía de la naturaleza de manera correcta, siguiendo el ordo discipline del que hablaban los medievales, el orden correcto de la ciencia, del aprendizaje, para estudiar filosofía de la naturaleza habría que estudiar primero lógica. La lógica, que es la herramienta, organón, decían los griegos, la herramienta que se usa para hacer filosofía, y es la puerta de entrada. No es propiamente filosofía, una rama de la filosofía, pero es sin duda una herramienta filosófica. Entonces habría que estudiar, antes de lo que vamos a decir acá, habría que haber estudiado primero filosofía de la naturaleza, y antes incluso de filosofía de la naturaleza habría que haber estudiado lógica. Pero la cosa no para ahí, para terminar de complicarles la vida. Y es que para estudiar lógica hay que tener primero unas bases, por lo menos, unas bases de gramática. Entonces, fíjense ustedes que se forma como una escalera donde el escalón anterior sirve de soporte al escalón siguiente. Y entonces hay una necesidad. Está primero el estudio de la gramática, que se supone que todos nosotros ya pasamos por ahí, en la primaria, en el bachillerato por lo menos. Y después de la gramática viene la lógica, que nos permite entrar ya con pie firme en el ámbito científico. Y después de la lógica vendría la filosofía de la naturaleza, que ya es, sí, una rama, una parte de la filosofía propiamente dicha. Y dentro de la filosofía de la naturaleza estudiaríamos la antropología o psicología, y dentro de la antropología está el tema que nos convoca esta noche. Ya con eso empiezan ustedes a comprender que si hay un video en YouTube que se llama Santo Tomás en 10 minutos, de entrada ya sabemos que les están mintiendo. Nadie, ni siquiera el mismo Santo Tomás, podría resumirse él mismo en 10 minutos, ni en 15 minutos, ni en una hora, ni en 2, ni en un día, ni en un mes, ni en un año. Digamos que la lógica se estudia en un año, la filosofía de la naturaleza en otro año, y recién podríamos entrar al estudio de la antropología. Entonces, imagínense ustedes. Eso por un lado, para hablarles de la dificultad del asunto.
¿Y por qué hablarles de la dificultad del asunto? Para que no nos hagamos vanas ilusiones y también de paso para que no nos desanimemos si es que el día de hoy hay muchas cosas que quedan en el aire y que no se entienden y que no se comprenden y que quedan ahí como entre paréntesis con una incógnita porque eso cómo se come, eso con qué se come. No se preocupen, porque es que estamos hablando de un tema que les acabo de decir que requiere previamente el estudio juicioso de una serie de disciplinas que se encargan de ir preparando el material conceptual y los mismos hábitos de la inteligencia para después ingresar ahí sí, con pie firme y con posibilidades de fruto al estudio de la antropología. Entonces, no nos llamemos a engaño respecto de lo que este tipo de encuentros pueden dar de sí, pero tampoco nos desanimemos si hay cosas que no entendemos porque tiene su justificación el hecho de que no las comprendamos. Bien, ahora, por otro lado, ese camino que les acabo de resumir a grandes rasgos de gramática, lógica, filosofía de la naturaleza y recién aterrizar en el tema de hoy, ese camino es el antídoto contra ese tomismo, contra ese pensamiento tomista muy actual que el padre Calderón, mi profesor de filosofía en mis tiempos de seminarista, ese tomismo que ese padre caracterizaba como un tomismo fast food, comida rápida, que es un tomismo sencillo, simple y que como que cuando le explican a uno ese tomismo uno dice, ah, pues fácil. Por ejemplo, la distinción forma-materia. Forma-materia. Ustedes seguramente habrán escuchado que dentro de la filosofía aristotélica, que es la que fundamentalmente sigue Santo Tomás, pues la distinción forma-materia es omnipresente, es uno de los pilares de su manera de explicar la realidad. Pero entonces resulta que en ese tomismo fast food, en ese tomismo simple de comida rápida, en ese tomismo de comida chatarra, alguien puede decir, ah, fácil, expliquemos materia y forma tomando un pedazo de plastilina y diciendo que esa es la materia y le vamos dando distintas formas, distintas figuras y entonces le decimos al estudiante que esa es la forma. Entonces ahí está, la forma es la materia y ya explicamos la forma, materia y listo. Siguiente, acto-potencia, otra pareja famosa de conceptos. Acto-potencia. Ah, pues es que hay algunas cosas que ya existen y otras que todavía no, pero pueden. Y ya listo, ahí está acto y potencia. Ah, qué fácil. Sustancia accidentes, otra pareja famosa. En la Edad Media, a estas parejas famosas de conceptos se le llamaba binomia famosísima, pares de nombres famosísimos, muy famosos. Sustancia accidente, claro, fácil de explicar, porque es que una cosa es lo que no cambia, lo sustancial de algo, y otra cosa son esos elementos externos, el color, el tamaño, que eso puede cambiar y la cosa es la misma. Entonces ahí tenemos ya sustancia y accidente, listo, fácil. Siguiente, no sé, esencia y ser. Una cosa es la esencia y otra cosa es el acto de ser. Vamos a explicarlo fácil. Entonces, una cosa es lo que algo es y otra cosa es el hecho de ser. Una cosa es ser caballo y otra cosa es que ese caballo exista realmente ahí delante mío en la realidad. Y listo. Ahí tenemos explicado en 10 segundos esencia y ser. Entonces, fíjense ustedes lo fácil que sería explicar los conceptos más fundamentales del tomismo. Entonces, todos seríamos tomistas porque esto es muy fácil. Sería muy fácil. Y entonces, eso es una tentación. La tentación de reducir el pensamiento de Santo Tomás
a estos procedimientos casi infantiles que tienen la apariencia de que te están explicando el pensamiento de Santo Tomás, pero en realidad están dejando todo el tomismo en un segundo plano sin explicación. El tomismo, sin ser imposible, es difícil y requiere todo ese camino que les acabo de explicar y que para nosotros es muy difícil. Para nosotros es muy difícil porque ¿cuántos de los que estamos esta noche acá reunidos hemos estudiado juiciosamente la gramática, luego la lógica, luego la filosofía de la naturaleza y recién hoy, viernes 8 de abril, nos reunimos para llegar a aterrizar con todo ese bagaje a el tema de las facultades y en específico de la inteligencia en el pensamiento de Santo Tomás? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese recorrido? Perdón. En lo personal, yo hasta ahora lo estoy haciendo. Ahí, como se dice en Colombia, a trancas y a mochas, lo estoy haciendo como mis obligaciones de Estado me lo van permitiendo. Y entonces tomo un poquito por acá y estudio un poquito de lógica y repaso un poquito de gramática y buceo un poquito en la filosofía de la naturaleza y trato sobre todo la psicología, que es mi carrera propia. Entonces, les digo todo esto para permanecer con los pies en el suelo. Sin embargo, no se desanimen, porque no es para decirles que entonces no vale la pena que estemos acá. Les pido también disculpas por el estado de mi garganta. Mi trabajo es en un colegio, yo soy psicoorientador de un colegio y justo hoy tuvimos la inauguración de las interclases. Todos los que estamos acá y pasamos por un colegio recordamos esas épocas de las famosas interclases o los juegos intercolegiados y hoy fue un día de locura total en el colegio, así que estoy haciendo un esfuerzo que tal vez se me nota en el timbre de la voz para poder compartir con ustedes estos temas. Les pido disculpas si a veces tengo que toser. Bien, entonces nos desanimamos porque hay que primero saber todo eso y entonces apagamos la transmisión y vámonos para la casa porque de aquí a que estudiemos gramática y luego... No, porque lo que Santo Tomás nos puede transmitir es de tal importancia que aunque sea poco lo que podamos en algún momento, por ejemplo en este día, captar sobre algún concepto, ya es en sí de una riqueza que justifica que hagamos este tipo de iniciativas y de encuentros. Lo que sí los animo es a que en la medida de las posibilidades y en la medida en la que se lo permitan sus deberes de Estado, se animen a hacer ese recorrido. Vayan a la gramática, vayan a la lógica, suban a la filosofía de la naturaleza y vean cómo la inteligencia después se aterriza de manera natural, cómoda, en el estudio de la naturaleza del ser humano. Bien, vamos a ver. El tema del día de hoy es las facultades del alma o del hombre y en especial una de ellas que es la inteligencia. En las dos reuniones anteriores habíamos hablado en la primera, conversamos un poco del estado actual de la psicología, de eso que se enseña en las facultades actuales de psicología, eso que se practica en la psicoterapia, y lo comparábamos un poco a grandes rasgos con la manera de Santo Tomás entender la psicología, el estudio de la naturaleza humana. Y entonces hallábamos algunas semejanzas y algunas diferencias. En la segunda reunión, recuerdo que ya
nos acercamos a la Suma Teológica, la obra cumbre de Santo Tomás, y dentro de la Suma hicimos un acercamiento al tratado acerca del hombre. La Suma está compuesta de tratados, y hay uno que se llama así, el Tratado acerca del hombre, donde Santo Tomás, a lo largo de 15 cuestiones, pues desarrolla una serie de temas que tienen que ver con la naturaleza humana. Entonces, en la última reunión veíamos ese tratado, pero no fue que lo estudiamos, sino que simplemente como que lo dimos a conocer como para decir, mira, aquí está, este es el tratado, aquí está, aquí lo pueden encontrar, aquí está resumido el pensamiento de Santo Tomás de Aquino acerca de lo que el ser humano es, sobre todo esencialmente. Y decíamos que eran las cuestiones de las 75 hasta la 89, para ser exactos, de las 75 a la 89 de la primera parte de la Suma Teológica. En esas 15 cuestiones, que comprenden 89 artículos en total, Santo Tomás nos expone, nos explica con mucha sencillez sus ideas acerca de lo que el ser humano es. Y digo con mucha sencillez, no por querer decir que es fácil de entender, sino porque pasa una cosa curiosa con Santo Tomás, y es que, como ustedes saben, él siempre comienza sus escritos haciéndose una pregunta. Se pregunta algo. Por ejemplo, se pregunta, ¿an Deus sit? ¿Dios existe? Así empieza siempre todos los escritos de Santo Tomás, con una pregunta. Y después, pues, responde esa pregunta. Y entonces digo que sencillez, porque muchas veces pasa, o casi siempre, que uno lee la pregunta y antes de mirar la respuesta de Santo Tomás, uno trata de responderla uno mismo. Antes de leer lo que Santo Tomás respondió, uno dice, no, venga, miro a ver yo qué contestaría. ¿Dios existe? A ver, vamos a ver. Y entonces se da uno cuenta que no encuentra la respuesta, o se le ocurren cosas que no son concluyentes, sólidas. Y después entonces dice, no, vamos a leer lo que dice Santo Tomás. Y lee uno a Santo Tomás y uno dice, oiga, ¿cómo no se me ocurrió? Si es que es tan evidente. Pero claro, a uno le parece evidente después de que lee la explicación de Santo Tomás. Y es que eso es precisamente lo que hace de Santo Tomás un maestro. El maestro es el que posee de tal manera, en tal grado, una ciencia que está en capacidad de enseñarle al discípulo el camino para llegar también a la posesión de esa ciencia. Entonces, Santo Tomás hace que lo difícil parezca fácil. Entonces, usted lee la pregunta, trata de responderla, no encuentra, y después lee la respuesta de Santo Tomás y dice, caramba, ¿cómo no se me ocurrió si es que es tan evidente, es tan obvio? Claro, no es tan obvio. Lo que pasa es que Santo Tomás era un grande, era un gran maestro, y hace que las cosas que no son obvias, después de sus explicaciones, pues sí sean obvias. Por ejemplo, la primera cuestión de esas 15, donde Santo Tomás habla sobre la naturaleza del ser humano, está dedicada precisamente al alma humana, ¿cierto? Entonces, allí, en esa, reviso por acá, me permití hacer un resumen de todas las 15 cuestiones que componen ese tratado sobre el hombre, lo cual es un atrevimiento total de mi parte resumir a Santo Tomás, empezando, primero porque es difícil, segundo porque seguramente está mal hecho, y tercero porque ya de hecho la suma es un resumen. De hecho, uno de los sentidos de la palabra suma es ese. No es el único, pero es uno de los sentidos. La palabra suma
significa, entre otras cosas, resumen o compendio. Entonces, es como tratar de hacer un resumen de un resumen. Lo que viene a quedar después de hacer un resumen de un resumen, pues es una cosa que seguramente no tiene mucho valor. Pero bueno, por ponerles un ejemplo de lo que venía diciendo, de la claridad con la que Santo Tomás ilumina la inteligencia que lo sigue, que lo lee. Es la cuestión 75, por ahí empieza el tratado sobre el hombre, y está dedicada a la esencia del alma. Santo Tomás nos va a decir lo que es el alma. Y entonces en el primer artículo, esta cuestión tiene 8 artículos, si no me falla la memoria, tiene 8 artículos, no, perdón, tiene 7. Y en el primero, Santo Tomás se pregunta si el alma es cuerpo. Ese lo poníamos de ejemplo en la reunión pasada. Entonces, Santo Tomás se pregunta, como siempre, empieza con una pregunta, utrum anima sit corpus. Y entonces hagan el ejercicio. Antes de escuchar la respuesta de Santo Tomás, hagan allá en sus cabecitas el ejercicio de responder ustedes a esa pregunta. Si alguien les dice, oiga, el alma es un cuerpo, es algo corporal, porque esa es básicamente la postura actual, la postura de las ciencias actuales. Eso que explica la vida de los seres vivos, incluido el hombre, pues es algo corpóreo, es materia. La explicación de la vida de los vivos, perdón por el juego de palabras, la explicación de la vida de los vivos, pues es algo material, es algo corporal, es algo físico. Esa es la postura actual. No estamos hablando de cosas de las que ya no se habla, es una cosa muy actual, esa es la postura actual. Y Santo Tomás hace 800 años se lo preguntó. Y él dijo, utrum anima sit corpus, el alma es cuerpo. Y recuerden ustedes que decíamos entonces la respuesta de Santo Tomás. Si uno se lo pregunta antes de leer la respuesta de Santo Tomás, seguramente empezaríamos a tratar, ¿no? El colombiano nunca se queda callado, el colombiano improvisa y algo responde, como en el colegio, que uno nunca dejaba los exámenes en blanco, uno algo ahí ponía. Con suerte el profesor ni siquiera revisaba, solamente veía si el espacio estaba lleno y chulito. Entonces, algo diríamos, no es que nos quedaríamos en blanco. Pero viene Santo Tomás y nos dice, es imposible, imposible, imposible es, dice Santo Tomás, es imposible. Y uno se siente como medio tonto, porque uno no encontró la respuesta, y él nomás de entrada le dice, no, eso es imposible, imposible. Y entonces uno se siente como tonto porque uno dice, bueno, si es tan imposible, ¿por qué no fui capaz de encontrar la respuesta? Pero entonces Santo Tomás te explica y le dice, mire, el alma, Aristóteles la define como el primer principio de vida de los seres vivos. Primer principio que explica, o la fuente, o el principio, o la causa de que un ser sea vivo. Es el alma. A eso le llamamos alma. Una cosa curiosa, antes de explicar la respuesta de Santo Tomás, es que ustedes podrían pensar que si nos va a hablar del alma, pues lo primero que nos tiene que explicar Santo Tomás es si el alma existe. Entonces uno creería que el primer artículo de este tratado acerca del ser humano, pues debería llamarse, igual que como con Dios, se pregunta si Dios existe. Entonces, igual con el hombre, debería Santo Tomás haber puesto de primero un artículo que fuera utrum anima sit, de si el alma existe. Porque cuando nos habló acerca de Dios, allá empezando la suma, se lo preguntó, utrum Deus sit, de si existe Dios. Entonces uno dice, aquí lo mismo, utrum anima sit, y resulta que no. Resulta que curiosamente Santo Tomás no empieza preguntándose si el alma existe o no. Para Santo Tomás es evidente
evidente que existe eso que llamamos alma. Y seguramente para sus estudiantes, para los que lo escuchaban, también era evidente y entonces él no se detenía a explicarlo. ¿Y por qué era evidente para Santo Tomás y para sus estudiantes? Pues porque ellos cuando llegaban a las clases de Santo Tomás ya habían estudiado, recuerden que Santo Tomás era teólogo. Santo Tomás no era filósofo, Santo Tomás estudió filosofía, pero no para ser filósofo. Santo Tomás no era filósofo, un excelente filósofo, pero no era filósofo de profesión. Él era teólogo. Pero antes, en ese tiempo, en esa época, antes de la facultad de teología, había que estudiar unos años en una facultad que era la Facultad de Artes, que así se llamaba, y allí se estudiaban varios años de lógica, filosofía de la naturaleza, metafísica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los estudiantes de Santo Tomás pues llegaban a las aulas a oír a Santo Tomás ya con un recorrido hecho. ¿Recuerdan el recorrido que les hablé hace un rato al inicio? Ese ya lo llevaban ellos hecho. Entonces, para ellos, ese tema del alma, de si el alma existía o no, no necesitaban que Santo Tomás lo volviera a explicar porque ya habían estudiado filosofía de la naturaleza y en filosofía de la naturaleza habían visto la explicación de la teoría hilemórfica de Aristóteles, el hilemorfismo aristotélico, forma y materia. Entonces eso ya lo llevaban aprendido y cuando Santo Tomás les empezaba a explicar, pues Santo Tomás simplemente se preguntaba, vamos a ver qué es el alma. Ya no se preguntaba si existe o no. Para nosotros la cosa es muy diferente porque nosotros no tenemos ese recorrido, ese bagaje. Entonces aterrizamos así como de golpe a tratar de asimilar unos temas que requieren un recorrido previo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Santo Tomás? Si el alma es el primer principio de la vida, aquello por lo cual algo es vivo, aquello de donde fluye la vida de un ser que decimos que es vivo, como una planta, un animal o un ser humano, entonces es imposible que el cuerpo, algo corporal, material, meramente físico, meramente material, sea principio o fuente de vida. ¿Por qué? Y aquí viene lo que se le ocurre a Santo Tomás, que a nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca, pero que después de que él lo dice, uno dice, claro, evidente. Y es que Santo Tomás dice, mire, fácil, si un cuerpo, algo físico, algo material, si un cuerpo, por el mero hecho de ser cuerpo, fuera principio de vida, fuente de eso que llamamos vida, los seres vivos, pues entonces todo cuerpo sería vivo, porque todo cuerpo es cuerpo, obvio. Y como todo cuerpo es cuerpo, y estamos diciendo que el cuerpo, que algo corporal es el principio de la vida, pues entonces tendríamos que aceptar que todo lo que sea cuerpo es, por el hecho de ser cuerpo, principio de vida. Todo lo material tendría que ser vivo. Entonces una pared, una tabla, este escritorio, esta ventana, cualquier cosa, por el mero hecho de ser físico, tendría que ser al mismo tiempo vivo, porque es físico. Entonces Santo Tomás dice, vemos que no es así. Vemos que en la naturaleza hay cuerpos que son vivos y otros que son inertes, que no tienen vida. Entonces, ¿cómo es que un cuerpo sí tiene vida? Por ejemplo, un perrito. ¿Y cómo es que otro cuerpo no tiene vida?
como por ejemplo, qué sé yo, una piedra. Si ambos son cuerpo, si ambos tienen las características que definen lo que es ser cuerpo, ser físico, ser materia, entonces, ¿cómo es que el uno es tan diferente del otro? Claro, algo, algo, algo hay en el que llamamos vivo que no lo hay en el que llamamos inerte. ¿Qué? Bueno, pues eso que obligatoriamente hay en el vivo y que no lo hay en el inerte, pues es lo que llamamos alma. Lo hubiéramos podido llamar de otra forma. El nombre, digamos que, como decían los romanos, de nominimus noli disputari, acerca de los nombres, pues no peleemos mucho, pongámosle otro nombre, pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran. Si la palabra alma, por sus connotaciones religiosas, los aleja del tema, dicen, no, alma, eso me huele a religión. Alma me... Demos unos minutos mientras se vuelve a conectar el psicólogo Leonardo Rodríguez. Bueno, por el momento entonces, recapitulando, él ha hablado sobre la cuestión 75 de Santo Tomás, pero antes de adentrarse al tema de Utrum animam sit, ¿sí? Acerca si el alma existe o acerca del alma, él estuvo diciendo que era necesario estudiar primero la lógica para poderse adentrar a estas ciencias, ¿sí? Entonces, después él habló también de cómo era esa graduación, esa gradación del conocimiento. Entonces, en esa gradación del conocimiento hablaba que, bueno, era necesario estudiar la lógica, la filosofía de la naturaleza, que hoy en día se llamaría física. De hecho, es curioso porque cuando se habla de la física como una ciencia, pues resulta que tiene sus orígenes en la filosofía. Y finalmente se tendría que estudiar la metafísica, ¿sí? Entonces, en esa graduación, en esa gradación, iría el conocimiento, entonces lógica, física y metafísica. Ya enseguida él siguió explicando acerca de la teoría ilemórfica. De hecho, en el círculo de estudios ya lo hemos visto cuando hablamos de las 24 tesis tomistas, ¿sí? Entonces, esa teoría ilemórfica, ¿qué es? Pues que las cosas que percibimos por los sentidos están compuestas de materia y forma. Es muy sencillo. Ah, ¿y cómo así que materia y forma? Entonces, claro, ahí uno entra a explicar lo de las cuatro causas. Entonces, no sé si lo recuerdan cuáles son las cuatro causas. Entonces, las cuatro causas son la causa material, formal, eficiente y final, ¿sí? Pero entonces Aristóteles decide explicar la composición de las cosas que percibimos por los sentidos como la teoría ilemórfica, ile, morfé, compuestas de materia y de forma, ¿sí? Y hasta el momento él está explicando esto para después enganchar con el tema del alma, ¿sí? Porque entonces observamos una piedra, ¿sí? Un ser inerte. Pero entonces este ser inerte, la piedra, tiene una materia que la hace ser piedra, y enseguida está la forma de la piedra, y después él ya empieza a explicar con el ser humano esta composición, esta teoría ilemórfica, y está hablando del alma. Eh, Leonardo, bienvenido de nuevo. Qué Adelante. vergüenza. Aquí se me tenía el computador con la sola batería y entonces no me di cuenta, estaba tan entusiasmado con lo que estaba diciendo que no me fijé en el letrerito de conectar
a la corriente y se apagó. Bueno, Bueno, perfecto. cosas de la tecnología. Bien, entonces estábamos diciendo que algo, el nombre, pónganle ustedes el nombre que quieran. Hay personas que, como la palabra alma tiene unas connotaciones religiosas, pues entonces no quieren escuchar hablar de alma. Y realmente la palabra alma, si bien es cierto que dentro de la religión tiene un lugar importantísimo, sin embargo, en sí no es un concepto de origen ni de significado religioso, necesariamente. Es un concepto científico, filosófico, que hace referencia a la forma substancial de los seres vivos. Pero vamos para allá. Entonces, la respuesta de Santo Tomás es esa, que después de que él la da, uno dice, oiga, sí, claro, el principio, aquello de donde brota, de donde surge la causa de la vida de un ser vivo, pues no puede ser el mero cuerpo. ¿Por qué? Porque si fuera el mero cuerpo, pues entonces todo aquello que tenga cuerpo o algo físico o material, pues por eso mismo tendría que ser vivo, ser vivo. Y vemos que no. Vemos que hay una diferencia muy clara, a no ser que usted sea un paciente psiquiátrico, hay una diferencia muy clara entre un ser vivo y un ser inerte, entre un perrito y una piedra, y todavía más entre un ser humano, por ejemplo, y una piedra. Bien, entonces, decíamos en, en el encuentro anterior que la teoría hilemórfica que Mauricio les estaba recordando ahorita es la manera como Aristóteles explica o la manera como Aristóteles entiende la composición fundamental de todas las cosas de nuestra experiencia sensible, todas las cosas que se generan y se corrompen, de todas las cosas que están en el universo este que llamamos universo físico. Yo quedaría supremamente contento si de esta reunión queda como fruto al menos un esbozo del concepto de alma. Ya eso sería ganancia. Recuerden que hay que ir poco a poco en el tomismo. No podemos acelerarnos a querer aprender a asimilar estos temas con una conferencia, con una charla, con ver un video, y mucho menos si el video se llama Todo Santo Tomás en 10 minutos. Quedaría yo contento si de aquí sale una cierta claridad, no total, pero sí al menos una cierta claridad, un cierto esbozo de lo que es el alma o de lo que se debe entender por alma, porque hablamos mucho del alma, pero ¿hasta qué punto tenemos claro lo que es el alma? ¿Hasta qué punto podemos justificar su existencia, defender su existencia, y hasta qué punto podemos describir sus propiedades o su naturaleza? Entonces, los seres humanos tenemos mucho ese defecto de que hablamos o usamos conceptos que realmente en el fondo no tenemos claro. Hablamos por hablar. Que no nos pase eso con el concepto de alma. Que ojalá de acá, de este encuentro de hoy, salga, si no una claridad total, por lo menos un esbozo y el interés por conocer más acerca del alma en autores infinitamente más autorizados que quien les habla. Ojalá se animen a buscar más. Entonces, vamos a tratar de entrar al concepto de alma porque es que
es necesario comprender primero el concepto del alma, porque la inteligencia es una potencia del alma, es una facultad del alma. Entonces, claro, para poder comprender lo que es la inteligencia, pues tenemos que primero tener una claridad acerca de lo que es el alma. ¿De dónde saca Aristóteles ese cuento de las formas? Forma, materia. Pues recuerden ustedes que Aristóteles durante muchísimos años de su vida fue discípulo, estudiante de Platón. Creo que más de 20 años duró Aristóteles siendo discípulo, estudiante. Imagínense ustedes una universidad que dura como 20 años. Pues eso fue lo que hizo Aristóteles con Platón. Una universidad como de 20 años. Y se dice que en la parte de arriba de la entrada a la academia de Platón, a la universidad de Platón, había un letrero que decía: el que no sepa geometría, que aquí no entre. Así decía, más o menos. Si usted no sabe geometría, no entre acá. Se valoraba muchísimo los conocimientos geométricos y matemáticos, se ve. Y resulta entonces que seguramente el primer contacto que Aristóteles tuvo con el concepto de forma tuvo que haber sido a través de la geometría. Y recuerden ustedes que en geometría las formas o figuras pues son como los esbozos de las cosas. Entonces hablamos de formas circulares, de formas cuadradas, triangulares, etc. La forma, en un primer momento, vamos a ir desde lo más sencillo hasta la profundización filosófica de ese concepto. Ustedes pueden distinguir muy fácilmente un filósofo de un charlatán, en que el filósofo siempre usa conceptos que están enraizados en el sentido común y sin apartarse nunca de ese primer núcleo de significado, profundiza hasta elevar ese concepto y hacerlo útil para el estudio filosófico. El charlatán, el ideólogo, habla palabras que él les da un sentido en su cabeza y que nadie más entiende sino él. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo difícil que es entender a un filósofo alemán. Traten ustedes de entender, no es que no se pueda, pero traten de entender a un filósofo, por ejemplo, del idealismo alemán. Rómpanse la cabeza contra los libros de Hegel, por ejemplo, y se van a dar cuenta que es muy difícil, casi imposible, entender a ciencia cierta lo que él está escribiendo, porque usa conceptos a los cuales les da un significado que está en la cabeza de Hegel y en la cabeza de nadie más. Entonces usted lo lee, capta la palabra, pero usted esa palabra la llena con el significado que usted tiene en su cabeza. Entonces, si en su escrito Hegel utiliza el concepto o la palabra de mundo, pues usted lee ese concepto y lo interpreta o lo llena con el significado que usted tiene en su cabeza de mundo. Y entonces usted va convencido que va entendiendo lo que Hegel está diciendo. Pero puede ser, y de hecho es así, que en la cabecita de Hegel, mundo tiene otro significado. Y entonces usted va convencido de que está entendiendo lo que Hegel estaba diciendo y resulta que no tiene ni idea. En cierta ocasión un filósofo español decía que nadie ha entendido a Hegel nunca y que posiblemente ni siquiera Hegel entendía a Hegel. Entonces esa es la diferencia entre un filósofo y un charlatán. El filósofo toma un concepto enraizado en el sentido común. Y eso fue lo que seguramente le pasó a Aristóteles con el concepto de forma. Él parte de la geometría. ¿Cuál es la forma
de una pelota de fútbol redonda, circular. Y si yo le digo a un niño que dibuje en un tablero la forma de una pelota, pues seguramente el niño toma el marcador y hace un círculo, la forma, y ya, esa es la forma. Pero fíjense ustedes la genialidad de un filósofo. Un filósofo toma eso y lo eleva, lo profundiza y convierte un concepto tomado de la vida cotidiana en un concepto filosófico. ¿De qué manera? Pues resulta que Aristóteles toma esto de la forma, por ejemplo, la forma circular, y dice, oiga, finalmente la forma es lo que caracteriza a esa cosa. Y uno va a ver y sí, porque claro, las cosas que son circulares, pues evidentemente son distintas de las cosas que son triangulares. Entonces ahí ya tenemos una primera profundización de ese concepto de forma. Ya no solamente es la figura externa, el esbozo de algo, el croquis, como si dijéramos el croquis de algo, sino que ahora nos está diciendo Aristóteles que por forma podemos entender eso que caracteriza a algo. Y si vamos más adentro, entonces Aristóteles dice, forma es aquello que una cosa es. Y más adentro todavía Aristóteles nos puede decir, forma es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Entonces, la identidad de una cosa, la naturaleza de una cosa, lo que una cosa es, llámese perrito o piedra o montaña o planeta o meteorito o persona o lo que sea, la identidad de algo, lo que algo es, le podemos poner el nombre de forma, morfé en griego, la forma de algo. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta y trata de conocer algo que tiene enfrente, fíjense ustedes que podemos decir, aquí ya estamos profundizando en ese primer concepto geométrico de forma. Uno puede decir frente a algo que quiere conocer, por ejemplo, un árbol, y entonces uno empieza a mirar el árbol y ve que las hojas son verdes y que tiene cierta altura y cierto diámetro, su tallo, su tronco, perdón, y que sus raíces son de cierta forma. Y entonces uno empieza a entender formalidades. De ahí viene la expresión. Todo lo que yo conozco de algo, cuando conozco que el perro tiene 30 centímetros de altura, conozco una formalidad. Esa altura del perro es tiene más, obviamente, pero es una formalidad, se puede llamar formalidad, es lo que ese perro es. Y entonces aquí viene otra genialidad de Aristóteles, y es que Aristóteles no solamente profundiza en ese concepto de forma y nos dice que la forma es lo que una cosa es, sino que además Aristóteles dice que las cosas tienen formas accidentales y forma substancial. ¿Cómo así? Claro, Aristóteles se da cuenta que de todas esas cosas que algo es, por ejemplo, el árbol que es verde, que mide 4 metros, que tiene no sé cuántos centímetros de diámetro, que tiene olor, que tiene fruta, sale una florecita, todas esas cosas. Aristóteles se da cuenta que pueden ser así, pero que pueden ser de otra manera. El árbol puede ser un poquito más pequeño, un poquito más grueso, puede no tener olor sus hojas o puede sí tenerlo. Entonces, Aristóteles se da cuenta de que hay formas que afectan a la cosa de manera profunda y otras que no tanto. Entonces, esas formalidades o esos modos de ser que afectan a una cosa, pero que no la cambian íntimamente, Aristóteles les da el nombre de formas accidentales. Entonces, por ejemplo, que yo sea psicólogo es en mí algo accidental, una formalidad
Sí es una formalidad porque es algo que yo soy, pero es una formalidad que Aristóteles llama accidental. ¿Por qué? Pues porque perfectamente yo podría hacer cualquier otra cosa y yo seguiría siendo el mismo ser humano. Yo no soy ser humano porque soy psicólogo. Yo soy ser humano antes de ser psicólogo y puedo ser psicólogo, puedo ser panadero o carpintero o lo que sea y sigo siendo exactamente el mismo individuo. Entonces Aristóteles se da cuenta que hay cosas que están presentes en un sujeto, pero que no lo transforman íntimamente. A esas cosas Aristóteles las llama formas accidentales. Y por el contrario, hay una forma sustancial que sí es tan íntima que es el núcleo de lo que una cosa es. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, ser animales racionales. Eso no es accidental, eso es esencial. ¿Por qué? Pues porque si usted se encuentra con algo que no sea animal racional, entonces no es un hombre. Así de sencillo. Por ejemplo, a mí, si por algún imposible, por algún absurdo, se me pudiera quitar la animalidad o la racionalidad, pues entonces lo que quedaría ya no soy yo, no es un ser humano, un individuo perteneciente a la especie humana. Otra cosa, sería otra cosa. Mientras que si me quitan el ser psicólogo o el medir 1,67 o el pesar 70 y debo estar como en 73, 74 más o menos. Si me quita eso, sigo siendo el mismo. Entonces Aristóteles tiene esta genialidad de que ha tomado, fíjense ustedes, como parte del concepto de forma como la mera figura geométrica y lo profundiza de tal manera que mire ya dónde vamos. Ya estamos hablando de formas accidentales, formas sustanciales, lo que algo es de manera íntima, de tal manera que no puede faltarle porque si no deja de ser eso que es, mientras que hay otras formalidades que pueden faltar y sin embargo sigue la cosa siendo lo que es. Eso es lo que hace un filósofo. Un filósofo toma un concepto enraizado en el sentido común y lo proyecta, lo profundiza y lo convierte en un instrumento apto para una explicación filosófica de la realidad. Eso fue lo que hizo Aristóteles con el concepto de forma. Bien, ¿qué pasa? Que esa parejita de forma y materia que se aplica a todas las cosas del universo, en el caso de los seres vivos, en el caso de los seres vivos, cambia un poco por la misma dignidad del ser vivo. El ser vivo tiene una dignidad superior al ser inerte, tiene una dignidad, tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una estatura ontológica que lo ubica por encima, tiene una riqueza de ser, una riqueza ontológica que lo ubica por encima de la mera materia inerte. Entonces, para marcar, para enfatizar esa diferencia, en el caso de los seres vivos, plantas, animales, el ser humano, ya no se va a decir forma materia, sino que se va a decir alma y cuerpo. Pero, pues, entenderán ustedes que estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de alma, cuerpo, estamos hablando de forma materia, solamente que en el ámbito de los seres vivos. ¿Qué es lo que caracteriza al ser vivo y que lo distingue del inerte? El movimiento. Los antiguos decían vita in motu, vita in motu. La vida está en el movimiento, o más bien, la vida se manifiesta en el movimiento. Cuando vemos algo que no se mueve,
pues lo primero que pensamos es que está muerto. Como me pasó hace poco acá en el apartamento, con una palomita de esas marrones chiquitas, que llegó la noche anterior, entró por la ventana, se quedó a dormir, cosa rarísima, y al otro día amaneció muerta. ¿Cómo hice yo para saber que la palomita estaba muerta? Pues aparte de que estaba boca abajo y con las paticas, pero sin embargo yo me quería cerciorar de que la palomita estaba muerta para poder darle cristiana sepultura, por supuesto. ¿Qué hice yo? Pues hice lo mismo que hubieran hecho ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues yo me conseguí un palito y me acerqué y empecé a tocarla. A ver si qué, a ver si se movía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el instinto nos dice que si la cosa se mueve está viva y si la cosa no se mueve, pues no está viva. Entonces, obviamente la palomita estaba súper tiesa, no sé. Bueno, vita in moto, lo que diferencia al ser que llamamos vivo del ser que llamamos inerte es que el ser vivo se mueve. Pero ustedes me dirán, pero las cosas inertes también se mueven. Claro, usted puede coger una piedra y tirársela a su vecino que pone música a las 2 de la mañana. Y entonces usted dice, claro, esa piedra se movió. Y sí, pero la diferencia entre esa piedra que yo le tiro a mi vecino y un ser vivo es que la piedra se movió porque yo la moví. La causa de ese movimiento es extrínseca a la piedra. No fue que la piedra escuchó el ruido de mi vecino y dijo, me levanto y me arrojo hacia esa ventana. No, a la piedra la tiré yo. Ese movimiento partió de mí, no de la piedra. Mientras que en el caso de un ser vivo, él se mueve solito. Entonces, cuando decimos que vita in motu, la vida está en el movimiento, o la vida es el movimiento, estamos diciendo o nos estamos refiriendo a un movimiento que nace de adentro, un movimiento que tiene una fuente que es intrínseca al sujeto que se mueve. Entonces, cuando vemos que hay algo que por sí se mueve, pues entonces decimos está vivo. Lo mismo cuando vamos por el campo y vemos un palo y no sabemos si es una serpiente o si es un chamizo ahí, pues claro, también le tiramos piedritas a ver si se asusta y se mueve. Y si se mueve, pues nos queda completamente claro que está vivo. Y si está quieto y no se mueve, pues es porque es un palo ahí inerte. Bien. Entonces, ojo, volvamos a la forma. Si la forma, sobre todo la forma substancial, es aquello que hace que una cosa sea lo que es, eso significa que en el caso de los seres vivos, la forma substancial de los seres vivos es aquello que los hace ser vivos, aquello que los vivifica, por decirlo de alguna manera. Aristóteles decía que el alma, que es el nombre que se le da a la forma cuando estamos hablando dentro de los seres vivos, el alma es el primer principio de la vida, es la fuente de la vida, es aquello que explica que un ser individual sea vivo. Bien, entonces tenemos que el alma es el primer principio de los seres vivos, de la vida de los seres vivos. Y ojo, que esto aplica para todos los seres vivos. Hay veces que hay gente que cree que el alma es un tema solamente de los seres humanos. Y no, si ustedes se fijan, por lo que llevamos dicho, el alma, las plantas tienen alma. Pues eso es lo que quiero decir en palabras sencillas. Claro, ¿cómo así, Leonardo? ¿Las plantas tienen alma? Sí.
Y los animales también. Ah, caramba. Y los seres humanos también. Tienen el palo, el árbol que está aquí afuera de mi ventana, tiene alma. Y el perrito de mi vecino tiene alma. Y usted y yo también tenemos alma. Ah, ¿cómo así? O sea que existe el cielo de los árboles y el cielo de los perritos y el cielo de... No, ese es otro tema. Ahí estamos hablando de la capacidad del alma de existir de manera independiente del cuerpo o de la materia o del sujeto. Claro, en el caso de las plantas y en el caso de los animales, se trata de formas substanciales que dependen tanto de la materia que cuando la materia se desintegra o se corrompe, pues el alma ya no puede continuar en la existencia. El alma sola, en el caso de las plantas y de los animales, la forma substancial, está tan incrustada en la materia que cuando la materia se desintegra, el alma no tiene manera de poder continuar sustentando el ser, la existencia. Y en el caso del hombre la cosa es muy distinta, porque la forma substancial del hombre que llamamos alma y que es, fíjense que ya vamos llegando, ya se nos está acabando el tiempo y recién vamos llegando, y que es el sujeto de esa facultad intelectiva que llamamos inteligencia, esa alma sí tiene independencia en el ser respecto del cuerpo. Quiere decir que se desintegra esta materia que nos compone, esta materia que somos nosotros, se desintegra cuando morimos y el cadáver se descompone allá en el ataúd. Y a pesar de la desintegración de esa materia, esa alma que lo hacía ser vivo, sin embargo, continúa siendo sujeto o poseedora del acto de ser, del ser, de la existencia. ¿Cómo sabemos eso? Leonardo, ¿usted cómo sabe que el alma del árbol y el alma del perrito, cuando el árbol y el perrito se desintegran, el alma, su forma substancial también, mientras que el alma de los seres humanos sí puede, a pesar de la desintegración del compuesto, que somos nosotros, del individuo compuesto de alma y cuerpo, a pesar de la desintegración de ese compuesto al momento de la muerte, el alma sí sigue existiendo. ¿Cómo sabe usted eso, Leonardo? Pues precisamente lo sabemos por la operación de la inteligencia. Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos capaces de ejecutar actos intelectivos, entonces comprendemos que el alma, que es el sujeto o el sostén de esa potencia, de esa facultad intelectiva, existe de manera autónoma, por decirlo así, respecto del cuerpo. ¿Cómo así, Leonardo? Bien, hay una escalera de eventos que llevan hasta el conocimiento de esa inmaterialidad del alma, que es el fundamento explicativo de la subsistencia del alma. Cuando yo digo subsistencia del alma, me estoy refiriendo a la capacidad que tiene el alma de subsistir incluso después de la corrupción del compuesto, del individuo este que somos. ¿Cuál es esa escalera? Primero está el acto que realizamos. A través del estudio de ese acto que realizamos, podemos comprender que tenemos, obviamente, esto es sentido común,
tenemos la capacidad de realizarlo. Tenemos esa facultad, esa potencialidad. Claro, si alguien es capaz de levantar, si alguien levanta unas pesas de 100 kilos y lo vemos que las está levantando, pues es porque es evidentemente que tiene la capacidad muscular y ósea para levantar 100 kilos. Es decir, el acto nos revela la presencia de la capacidad. Esto es evidente, ¿cierto? Ahora, acto, facultad o capacidad, esa facultad o capacidad nos revela la naturaleza del sujeto que tiene esa capacidad. Por ejemplo, está el acto de levantar la pesa de los 100 kilos. Eso es un acto que vemos con los ojos. Evidente, la está levantando, mire. Entonces, deducimos que tiene la capacidad muscular y ósea. Y al deducir que tiene esa capacidad muscular y ósea, comprendemos que seguramente se trata de un sujeto que es entrenador deportivo o no sé si se dice fisiculturista o fisicoculturista. Se fijan la escalera del acto que vemos que realiza, comprendemos que tiene una capacidad y de esa capacidad comprendemos la naturaleza o la manera de ser. Fíjense que aquí ya vamos a enlazar con la forma, porque la forma también es la manera de ser, lo que hace que una cosa sea lo que es. Acto, potencia, sujeto o alma. Entonces ustedes me preguntan, Leonardo, de nuevo, ¿cómo hace usted para saber que esa forma sustancial o alma del hombre, después de la corrupción del compuesto, continúa subsistiendo? Tiene capacidad de ser sujeto del ser aún después de la corrupción del compuesto. Pues porque somos capaces de ejecutar actos de conocimiento intelectual que son abstractos, inmateriales y universales. ¿Cómo así? Claro, revisen ustedes esa capacidad que ustedes tienen de manejar conceptos que son, repito, abstractos, inmateriales y universales. Justicia, lealtad, amor, bondad, materia, forma, acto, potencia, esencia, ser, sustancia. Casi todos los conceptos que usamos son abstractos. ¿Qué quiere decir abstracto? Abstracto quiere decir que son conceptos que tomamos y que separamos de sus condiciones materiales. Cuando yo veo un montón de triángulos pintados en un tablero de distinto tamaño y con distintos colores, a pesar de que son distintos, la inteligencia comprende el concepto de triángulo. Pero ¿cómo así, Leonardo? Si hay 10 cosas, 10 figuras distintas dibujadas en el tablero con distintos colores, marcador rojo, el de allá con marcador verde, el de allá con marcador azul, este así chiquitico, ese más grande, ese grandote. Son cosas distintas. Claro, para los ojos son cosas distintas, porque el uno está ubicado allá, el otro acá, el otro allá, este tiene tales dimensiones, tales para el ojo son distintas. Pero para la inteligencia, todas esas figuras se agrupan bajo un solo concepto que es la triangularidad o el triángulo. Eso es un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque independientemente de las condiciones particulares de cada uno de los triángulos que está ahí dibujado, yo me quedo únicamente con lo esencial, que es el hecho de que todos, sean blancos o negros o rojos, grandes o chiquitos, todos son triángulos. Eso significa que el concepto es abstracto, pero además es universal. ¿Cómo es universal? Claro, porque es universal porque yo lo puedo aplicar a todos.
Yo puedo decir que ese de allá es un triángulo y este rojito chiquito es un triángulo y ese negro grandote es un triángulo y ese verde medio chueco es un triángulo. Eso significa la universalidad de los conceptos. Entonces ya tenemos la abstracción y la universalidad. Y entonces de esas dos surge la inmaterialidad. Tenemos conceptos en la cabeza, o mejor dicho, nuestros conceptos todos son abstractos, universales e inmateriales. ¿Cómo así inmateriales? Pues no tienen materia, no son cosas materiales, no tienen una ubicación en el espacio, aquí y ahora. El padre, que en paz descanse, el padre Manuel Carreira, solía decir muchísimo en sus conferencias que se puede decir que algo es material si tiene la capacidad de interactuar con alguna de las 4 fuerzas fundamentales de la física, que son la gravedad, la fuerza electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Para que algo pueda considerarse material, debe ser algo que interactúa con alguna de estas 4 fuerzas. Si estamos hablando de algo que no interactúa con ninguna de estas 4 fuerzas de manera perceptible, pues entonces no podemos estar hablando de nada material. Y nuestros conceptos, como la justicia, el amor y todos los que a usted se le ocurren, la humanidad, la psicología, son conceptos. Ninguno de esos interactúa de ninguna manera ni con la gravedad ni con... Son inmateriales. Entonces, tenemos el hecho empírico, real, de que los seres humanos pensamos haciendo uso de conceptos que son abstractos, universales e inmateriales. Entonces eso significa, recuerden el ejemplo del tipo, las pesas, su capacidad muscular, y entonces el hecho de que seguramente es un instructor deportivo, dejémoslo así. Entonces tenemos el hecho de que el ser humano es capaz, desde chiquito de hecho, de manejar conceptos que no tienen nada que ver con la materia, nada que ver. Eso significa que tiene la potencia o la facultad de manejar esos conceptos. Algo hay en nuestra estructura de ser, en nuestro ser, que nos permite manejar ese tipo de realidades que son los conceptos. Perdón que insista, pero es que esto es importantísimo. Esos conceptos que son abstractos, universales e inmateriales. Lo hacemos, ahí está el hecho. Levantamos ese peso. Entonces significa que tenemos la capacidad. Entonces, ¿cómo tiene que ser la forma de ese ser para poder decir que tiene la facultad de ejecutar ese tipo de acciones, pensar con ese tipo de conceptos? Pues esa forma sustancial que hace, que es la responsable radical y última de que ese ser sea lo que es y actúe como actúa, pues es evidentemente una forma sustancial que tiene la capacidad de actuar independientemente de las condiciones o de los condicionamientos de la materia. Increíble. Piénsenlo por un momento. El ser humano tiene una naturaleza, una manera de ser, forma sustancial. El ser humano tiene una naturaleza tal que le permite tener la facultad de realizar actos donde utiliza conceptos abstractos. Es decir, tenemos una manera de ser, una forma sustancial. Vamos a llevarlo ya al lenguaje técnico. Tenemos una forma sustancial de tal naturaleza que nos permite actuar en algunas de nuestras acciones
porque no siempre estamos pensando. Estamos comiendo, nos movemos, viajamos, amamos, soñamos, dormimos, etc. Pero hay algunas acciones, estas de los conceptos, estas que nos revelan la naturaleza de esa forma sustancial. ¿Y qué nos revelan? Nos revelan su inmaterialidad. Tenemos una forma sustancial que, a diferencia de la del arbolito y a diferencia de la del perrito, tiene la capacidad de realizar acciones en las cuales no depende de manera esencial de la materia. El árbol y el perrito, todas las acciones que ejecutan, ustedes pueden pensar en cualquiera. En el árbol se nutre, crece y produce una semilla para reproducirse. El animalito, aparte de esas tres, pues conoce y se mueve. Y el ser humano le añade a esas facultades nutritiva, aumentativa y generativa, que son las de los vegetales. Y en el caso de los animales, nutritiva, aumentativa, generativa, locomotiva, porque se puede mover, y cognoscitiva, pero a nivel sensible de los sentidos. A esas 5 de los animales llega el ser humano y le agrega una más, que es el conocimiento intelectual, la potencia intelectual, la capacidad de pensar a través de conceptos abstractos, universales e inmateriales. Entonces, nuestra forma substancial, nuestra alma, es de tal naturaleza que ejecuta actos que no dependen de la materia. El arbolito y el perrito, todo lo que hacen depende intrínsecamente de la materia. Por eso, cuando esa materia se descompone o se desintegra con la muerte, pues esa forma también desaparece. Todos los que hemos tenido perritos y hemos llorado la muerte de nuestras mascotas, en ese momento de dolor y de duelo, a mí se me murió la mía en el 2021, el 5 de enero del 2021, Sophie, una perrita beagle. Bueno, y sí, lloré y sufrí y varios días estuve cabizbajo. Y uno llega a pensar, a pesar de lo que uno sabe, uno llega a pensar románticamente en el cielo de los perritos. Y uno dice, hubiera un cielo para los perritos y uno pudiera encontrarse. Pero esos son angelitos que nos acompañan durante unos años, nos enseñan a ser menos egoístas, cumplen su tarea y se van. Ninguna de las actividades que el árbol o el perrito ejecuta es independiente de la materia. En cambio, el ser humano sí ejecuta actividades que son independientes de la materia, lo cual significa que tiene una forma sustancial que es capaz de actuar al margen de la materia, independiente de la materia, más allá de la materia. Y eso indica que tiene un modo de ser en el cual no depende de la materia. Por eso, cuando nuestro cuerpecito, esto que somos, muere, morimos pues, y nos desintegramos allá con los gusanos, el alma, nuestra forma substancial, que por ser vivo la llamamos alma porque tiene más dignidad, esa alma no necesariamente sufre la misma suerte de desintegración que el cuerpo. Ella puede seguir siendo sujeto de la existencia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por todo este viaje que acabamos de hacer, revisando simplemente esas 3 características de nuestro pensamiento conceptual. Aquí ya hay un montón de información para reflexionar, para profundizar, para ir más allá, para buscar más autores. Esto que les acabo de decir no es, parece mucho porque yo hablo mucho, pero en realidad todo esto que les acabo de decir en la última hora y pico no abarca
ni siquiera una o dos de las 15 cuestiones que tiene Santo Tomás en su tratado acerca del ser humano, para que ustedes se hagan una idea de la riqueza de contenido que hay en ese tratado y se animen a abrirlo y empezar a hojearlo para una próxima oportunidad. Sería bueno, continuando este hilo conductor, profundizar un poquito más ya en lo que tiene que ver con la naturaleza, las propiedades de esa facultad que llamamos inteligencia y la manera ya detallada y específica en la cual esa inteligencia ejecuta sus acciones, porque aquí lo que hicimos fue, a grandes rasgos, simplemente mencionar que pensamos a través de conceptos y que esos conceptos son así, 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 que por lo tanto eso nos revela la existencia en nosotros de una potencia para realizar esas operaciones y que esa potencia nos revela la existencia de un sujeto que actúa a través de esa potencia que tiene que ser así, así, así. Y entonces llegamos a la conclusión de que esa forma sustancial o esa alma del ser humano necesariamente eh, existe o puede existir eh, incluso más allá de la desintegración del cuerpo. Y fíjense que no estamos hablando de religión. Aquí no hemos hablado de religión. Aquí estamos hablando de antropología filosófica. Es decir, en esta conferencia podía estar perfectamente un ateo, un católico, un judío, el que sea, y todos tendrían que estar de acuerdo en las cosas de mero sentido común que hemos estado revisando. Bien, yo por, porque siento que la garganta ya no da más después de lo que ha sido el día de hoy, y también por respeto al tiempo de ustedes y porque sé que he dado muchísima información, quisiera parar aquí. Creo que hay muchos elementos para reflexionar. Los invito a que profundicen en este asunto, en este tema. Si se llega a presentar más adelante otra oportunidad de compartir otro espacio con ustedes, pues será con muchísimo gusto y seguiremos desenrollando este pensamiento de Santo Tomás que tanto tiene para aportarnos hoy en día y que tanta falta hace, porque hoy en día hay muchos sofistas por ahí hablando sandeces acerca de lo que es el ser humano y pontificando como doctores a través de redes sociales y a través de campañas políticas y a través de cátedras universitarias y a través de columnas y editoriales de periódicos pontificando acerca de la naturaleza humana. Cuando se acaban ustedes de dar cuenta el recorrido que hay que hacer para poder llegar al fin a hablar con algo de criterio acerca de la naturaleza humana. Espero realmente de todo corazón haberles aportado algo útil en el día de hoy. Muchas gracias, Leonardo. Pues aquí hay unas preguntas que realizan por interno. Una, ¿cómo se entendería el tema de la resurrección desde esto de la materia y la forma? ¿El tema de qué, perdón? De la resurrección, en el sentido de que hay una separación entre esa materia y esa forma. Claro, en nuestra fe, la fe católica, la resurrección pues es el reencuentro de la forma substancial, que es el alma, con el cuerpo. Se dice fácil, fácil decirlo, pero ¿cómo va a ocurrir eso? Pues ahí está el misterio. El poder de Dios omnipotente es tan grande que incluso aquellos cuerpos que fueron completamente destruidos, piensen ustedes, por ejemplo, en las personas que fueron reducidas a ceniza, a menos que ceniza, por ejemplo, en las bombas atómicas, cosas así. Ese cuerpo completamente desintegrado, casi que como José María Córdoba en átomos volando. ¿Sí era José María Córdoba? Bueno, el poder de Dios puede volver a juntar esa materia y el alma, que en este momento, el alma de los santos,
de la iglesia triunfante y de los santos de la iglesia purgante está en un estado antinatural. Porque fíjense ustedes que el ser humano no es el alma, ni solo el cuerpo, ni solo el alma. El ser humano es el compuesto de forma sustancial y esta materia. Entonces, en este momento que el cuerpo se desintegró y el alma sigue sosteniendo la existencia en un estado con Dios que nuestra imaginación no alcanza a comprender, pues está feliz, sí, pero en un estado que reclama su unión con el cuerpo. Por eso esa resurrección, aunque es un asunto religioso, sin embargo, tiene su justificación a nivel de filosofía, porque claro, la separación de forma sustancial y materia de alma y cuerpo, pues es un estado completamente violento y antinatural. Entonces, si la religión nos dice que llegará un momento en el cual ese abismo se vuelva a juntar y la forma sustancial vuelva a estar con su respectivo cuerpo, pues se entiende, tiene sentido, no es una cosa loca, tiene sentido, porque la forma sustancial solamente existe para esa materia y tiene que ser exactamente la misma, no puede ser otra, tiene que ser exactamente la misma porque cada forma sustancial está, valga la redundancia, sustancialmente ordenada para una cierta porción, incluso individual, de materia. Yo no sé si me equivoco en lo que voy a decir, pero cada átomo que nos compone, tiene que volver a unirse exactamente igual con la forma sustancial. Pero aquí estamos entrando en el terreno ya de las especulaciones. Realmente aquí tenemos es que ser dóciles, como son cuestiones ya teológicas. En la teología lo que se pide es la docilidad a la verdad revelada, que la razón no es que no alcance, sino que se somete y comprende que está un poquito más allá de lo que podemos vislumbrar en este valle de lágrimas. Perfecto. Creo que usted se refería a Ricaurte en San Mateo en Átomos Volando. Ricaute es. Sí. ¿De dónde saqué José María Córdoba? ¿Quién será ese señor? Hay otra pregunta en el chat. Pues como se habla de la potencia intelectiva, respecto a esa potencia, ¿cómo se la puede cultivar? Pregunta Natalia Caicedo. ¿Cómo se puede cuidar? ¿Cómo se puede desarrollar? ¿Sí? Esa es una pregunta que daría para otra conferencia. Mire, rápidamente, eh, la inteligencia abstrae sus conceptos, como ya lo vimos, de los sentidos. Entonces, indispensable la educación de los sentidos, la educación de la sensibilidad, acostumbrar a los ojos a ver lo que debe ver sin, ¿cómo se dice? Sin desperdiciar la capacidad visual o embotar más bien, ¿sí? Embotar nuestra capacidad visual en en otras sensaciones, enfocar el alimento que le damos a los ojos, el alimento que le damos al gusto, al tacto, al olfato, porque ellos reúnen la materia prima de la cual la inteligencia abstrae. Fíjense que antiguamente se ponía muchísimo interés, bueno, hoy también en algunos colegios se pone mucho interés en la educación artística, en el deporte. ¿Para qué? Para mantener el cuerpo y las habilidades estéticas. Recuerden que lo estético viene del griego aistesis, que significa la experiencia, ¿cierto? El sentir. Entonces la educación estética cultivaba el buen oído, la experiencia
de la belleza, ver paisajes hermosos, escuchar buena música, no ese ruido horrible que escuchan los jóvenes hoy en día, que atrofia, en últimas, el ejercicio natural de los sentidos. Pero bueno, aparte de esa educación de los sentidos, hay que tener en cuenta que la inteligencia ejecuta básicamente tres operaciones: la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. Habría que conocer cada una de esas tres operaciones, porque hay unas reglas y hay unas normas para ejecutar de manera conveniente, idónea y adecuada cada una de esas tres. ¿Dónde se estudia eso? En la lógica. Indispensable para el que quiera hacer un uso fructífero y adecuado de su inteligencia, el estudio, el cultivo de la lógica. Desde la simple aprehensión, que es la que nos da los conceptos, el juicio, donde hacemos las proposiciones, las afirmaciones o negaciones, y el razonamiento, donde pasamos de algo conocido a algo desconocido, inferencias, deducciones, inducciones, etcétera, etcétera. La lógica, el gran instrumento, el cultivo estético, el cultivo de los estético no me refiero, sino el cultivo de la experiencia de los sentidos, de la salud, la sana música, el sano esparcimiento, el sano ejercicio, eso, y el cultivo de la lógica. Se podrían decir muchas cosas más, pero esos elementos son bastante fundamentales. Perfecto, Leo. Y otra pregunta que por acá, por el chat del WhatsApp me hacen es la relación entre el cultivo de la inteligencia y el uso de las pantallas, justamente en relación con todo lo que ha pasado después de la pandemia, donde la educación se volvió virtual, donde hubo pues como esa necesidad, entre comillas, de apegarse a los dispositivos celulares para poder recibir clases o formarse intelectualmente. ¿Sí? Entonces, ahí, como usted trabaja en esos ámbitos educativos, ¿cómo se daría esa relación? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es indiferente? Mire, Mauricio, y la persona que preguntó, eso es una pregunta muy interesante. Y es una pregunta que, si uno profundiza, toca a los fundamentos mismos de lo que somos. Todos sabemos que las herramientas son lo que hagamos con ellas, ¿cierto? Una pistola, pues no es ni buena ni mala. Depende de lo que usted haga, a qué le dispare, por qué, cuándo, cómo, en qué circunstancias. La tecnología, en términos generales, básicamente funciona igual. Lo que pasa es que, eh, como decía por ahí un ensayista, creo que norteamericano, Nicholas Carr, que criticaba todo el tema de las pantallas, tiene un libro muy interesante donde critica el Internet. Y él decía básicamente que las tecnologías, en términos generales, son neutras, pero que particularmente estas no son tan neutras, sino que conllevan un peligro que es intrínseco. Y yo creo que esto tiene que ver con algo que, hay un libro que les recomiendo mucho, ya es viejito, de un politólogo italiano que se llama, o se llamaba, no sé si ya murió, Giovanni Sartori. Giovanni Sartori escribió hace algunos años un libro que se llama Homo Videns, o en español, hombre que ve, hombre que mira y ya, hombre vidente, refiriéndose a pantallas. Y lo compara con el hombre sapiens, con el Homo sapiens. ¿Sí? Homo sapiens, Homo videns. El Homo sapiens es el hombre que se caracteriza porque prima su razonamiento y su pensamiento abstracto, etc. El Homo videns, para Giovanni Sartori, es aquel hombre que se sienta frente a un televisor y recibe imágenes, sonidos, alimento para los ojos, para los oídos y para la imaginación, pero no para la inteligencia. Porque es que hay una diferencia muy grande entre la imagen y el concepto. La imagen es
como les decía yo en el ejemplo de los triángulos, pues la imagen es esa foto del triángulo, que la puedo ver y está ahí. El concepto es una cosa muy distinta. El concepto solo lo abstrae la inteligencia, la triangularidad. Figura de 3 lados, cuyos ángulos internos suman lo mismo que 2 rectos. Si no me falla mi memoria de primaria. Hay una diferencia abismal entre la imagen y el concepto. Y parece ser que estas nuevas tecnologías, las redes sociales, plataformas de una cosa y otra, son expertas en transmitir y enganchar a través de una riqueza cada vez más grande de imágenes, muy atractivas, muy sugerentes, muy entretenidas, pero que alimentan, por ser imágenes, por no subir al nivel del concepto, alimentan sobre todo a la parte sensible, al ojo, al oído, y la inteligencia como que se queda, es como las personas que se compran un vehículo que tiene 6 cambios, pero como son muy prudentes, no pasan nunca de cuarta, y entonces nunca le usan ni la quinta ni la sexta. Yo no soy mecánico, pero yo no sé hasta qué punto eso sea algo bueno. Con el Homo Videns de Giovanni Sartori, el hombre de las pantallas, pasaría algo semejante, que estaríamos dándole prevalencia al uso de la imagen, estaríamos en el universo de la imagen y no de los conceptos. Y ahí estaríamos ante un problema, porque es que precisamente lo que nos caracteriza como seres humanos es la presencia en nosotros de esa facultad que se llama inteligencia, los conceptos abstractos. Y entonces si cerramos ese piso, ¿no? Y nos quedamos solo en el segundo piso, y nos limitamos a la imagen, al sonido, al color, al movimiento, a lo que nos atrae, entonces estaríamos como atrofiando el uso de la inteligencia. ¿Cómo se puede remediar eso? Pues dándole a este tipo de herramientas un uso en el cual nos elevemos al nivel de lo conceptual, que es abstracto, inmaterial, universal, etcétera, etcétera. Y no permitamos que toda esta riqueza de imágenes que estos aparatos nos ofrecen nos atrofien el nivel conceptual y nos reduzcan a un nivel meramente físico, inmediato, superficial, accidental. Para volver al tema, esto nos lleva a quedarnos en las formas accidentales y no en las formas substanciales, porque las formas substanciales no se ven con los ojos. Las formas substanciales, como el alma, las entiende la inteligencia. Las formas accidentales sí las vemos con los ojos y la temperatura la podemos palpar con los... Y por eso tal vez es más atractivo, porque es más fácil. Las formas substanciales no se ven, se entienden con la inteligencia, pero para eso hace falta subir a ese nivel. Y parece ser que eso es lo que estas tecnologías atrofian, esa capacidad de subir al nivel conceptual. Depende de nosotros que eso no pase. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias por la conferencia, gracias por esas respuestas. Ya como estamos en el límite del tiempo, ya llevamos cerca de casi 2 horas, faltan 7 minutos. Entonces, bueno, dejamos hasta ahí las preguntas. Muchas gracias por la charla. Y bueno, pues bastante enriquecedor seguir conociendo todo este tema de la antropología atomista. Y lo bueno, pues con los ejemplos que usted hace desde la suma teológica, diciendo desde cuál artículo, desde cuáles cuestiones, desde cuáles partes de la suma teológica es de donde se extrae esta información. Entonces, ha sido un gusto, un placer escucharlo. Agradecemos también a nuestros asistentes, a los que están en línea y a los que todavía están escuchando el video desde como unos minutos atrás. Y bueno, no sé si quiere dar como un comentario final ya para terminar con la sesión de estudio, Leonardo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la paciencia de escucharme tanta hora. Y para terminar, simplemente los animo.
Es un camino largo, vieron ustedes cómo es para llegar hasta allá, pero vale la pena, de verdad, vale la pena. Y uno no es que lo entienda todo al final, pero es que las cosas son tan importantes que con un poquitico que uno entienda, queda uno completamente feliz. Yo no aspiro a entender todo lo que dijo Santo Tomás, eso para mí es, reconozco, imposible, pero con un poquito que alcance a ver de lo que él vio, yo me doy por bien servido. Entonces ustedes no se desanimen tampoco si algunas cosas no son muy claras. Empiecen el camino que lo poquito que vayan agarrando va a ser para ustedes un punto de inflexión, como dicen hoy en día, ¿no? Una coyuntura, un antes y un después. Se van a dar cuenta y se acordarán de mí. Muchas gracias, Leo. Sí, de hecho, a veces es un poco denso, pero lo bueno es que la charla queda subida aquí en YouTube y lo bueno es volverla a escuchar para seguir entendiendo un poco más sobre estos temas, que son necesarios. Creo firmemente que es necesario conocer esto para resolver muchos problemas y como usted lo decía, que si a la psicología moderna se le aplicasen o se uniese con esto de la filosofía atomista, sería mucho más fácil eh, resolver problemas de la actualidad. Sí, señor. Bueno, pues entonces, para finalizar, hagamos una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, Ruega por ruega nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias Leo y muchas gracias a nuestros asistentes. Que buen Dios los bendiga. Feliz Semana Santa, Semana Mayor. Ojalá la aprovechemos en temas espirituales. Y bueno, este viernes que viene no va a haber sesión de estudio porque es Viernes Santo. Entonces nos volvemos a encontrar en 15 días. Muchísimas gracias y feliz Hasta luego. Que semana. estén muy bien, Gracias. Dios los bendiga. Gracias.